Hoy te traigo una historia que mezcla poder, dolor y incertidumbre, y que ha puesto a una de las familias más observadas de Europa en el ojo del huracán. En los próximos minutos, vamos a recorrer las fechas, los hechos y las consecuencias que rodean a la princesa Mette-Marit de Noruega y a su hijo mayor, Marius Borg. Prepárate para entender cómo una celebración familiar se convirtió en el escenario de una crisis que afecta a una nación entera. La noticia llegó en un momento especialmente sensible. La princesa Mette-Marit acababa de cumplir 52 años, y lo que debería haber sido un día de recogimiento familiar se vio ensombrecido por una trama judicial de gran magnitud. Pocos días antes de su cumpleaños, la Fiscalía hizo pública la lista completa de cargos contra su hijo mayor, que suman 32 acusaciones, entre las que figuran 4 presuntas violaciones. La gravedad de los cargos y la repercusión mediática hicieron que la noticia se extendiera con rapidez, generando preocupación y especulación en Noruega y en el extranjero. Desde el primer momento las autoridades quisieron dejar clara una idea fundamental. La Fiscalía recalcó que no habría trato de favor por la vinculación familiar de Marius con la Casa Real, y subrayó que el proceso seguiría su curso con total normalidad. También se anunció que, en principio, el juicio tendría lugar a principios de 2026, una previsión que algunos interpretaron como un intento de gestionar con cautela tanto la logística judicial como el impacto público. Con el paso de las semanas llegaron las confirmaciones que muchos esperaban y temían. Finalmente se fijó que el juicio comenzará el 3 de febrero y se prolongará hasta el 13 de marzo. Ese calendario implica unas 6 semanas de sesiones intensas, con sus correspondientes declaraciones de testigos, confrontaciones de pruebas y el escrutinio implacable de los medios. Se trata de un periodo suficiente para analizar en profundidad las pruebas, según el propio equipo legal de Marius, pero también lo bastante largo como para mantener a la familia sometida a una presión constante. La exposición mediática no solo afecta al acusado, sino también a quienes le rodean. En este caso, la princesa Mette-Marit se encuentra en un momento personal ya marcado por la fragilidad. Desde hace años padece fibrosis pulmonar crónica, una enfermedad que condiciona su día a día y que le ha obligado a periodos de baja médica en varias ocasiones. El estrés añadido por el escándalo que rodea a su hijo no ayuda a estabilizar su salud, y la combinación de estas circunstancias genera un escenario especialmente delicado para la princesa y para toda la familia. Es importante recordar el contexto humano detrás de los titulares. Marius Borg no es, técnicamente, miembro de la familia real, pero creció en el mismo entorno en el que también lo hizo quien está llamada a ser reina, lo que le convirtió en una figura conocida para el público desde la infancia. Le hemos visto en actos familiares, en ceremonias y en momentos públicos que hacían creer a muchos que formaba parte de la cotidianeidad de la corona. Esa familiaridad aumenta el interés de la opinión pública, pero también complica la privacidad y el derecho a un proceso justo. Mientras el calendario judicial avanza, el proceso investigativo y la instrucción del caso siguen su curso. Durante las 6 semanas de juicio se citará a testigos tanto de la defensa como de la acusación, y se examinarán todas las pruebas presentadas por las partes. Al término del proceso se emitirá una sentencia que podría conllevar penas de hasta 10 años de prisión, en función de la gravedad de las imputaciones que finalmente se acrediten. Sin embargo, el propio Marius ha puesto sobre la mesa su intención de defender su inocencia en los cargos más graves, y ha señalado que solo se declarará culpable de los delitos menores que le puedan corresponder. La Casa Real noruega, por su parte, se enfrenta a una encrucijada de difícil gestión. Debe equilibrar la transparencia y el respeto a las instituciones, con la protección de la intimidad y la salud de una de sus integrantes, que además vive con una enfermedad crónica. Las reacciones en la sociedad noruega han ido desde el apoyo a la presunción de inocencia hasta la exigencia de que la justicia actúe con total independencia, sin privilegios ni interferencias. Ese debate plantea preguntas profundas sobre la relación entre la monarquía y la vida privada, y sobre cómo las instituciones deben responder en momentos de crisis. También merece atención la dimensión mediática y humana del caso. Las familias envueltas en procesos así suelen sufrir una doble pena: la legal y la pública. Los medios buscan respuestas y a menudo convierten la convivencia diaria en un espectáculo, lo que incrementa la tensión y puede afectar la salud mental de las personas implicadas. Por eso, más allá del interés informativo,
es esencial mantener un enfoque que respete la dignidad de las víctimas, la presunción de inocencia del acusado y el derecho a un juicio justo. A medida que nos acercamos a las fechas del juicio, la atención se intensificará. Habrá días clave en los que se presenten pruebas cruciales, declaraciones que podrían cambiar el rumbo del proceso y, posiblemente, nuevas informaciones que abarcarán las páginas de prensa y los titulares de los informativos. La princesa Mette-Marit y el príncipe Haakon tendrán que gestionar no solo una situación personal muy difícil, sino también su papel institucional y su relación con la ciudadanía. Cómo manejen estos días podrá influir en la percepción pública de la corona y en la manera en que las instituciones afrontan casos similares en el futuro. En definitiva, nos encontramos ante un capítulo complejo y sensible, en el que confluyen la justicia, la salud, la familia y la imagen pública. El juicio, que arrancará el 3 de febrero y se prolongará hasta el 13 de marzo, será un momento decisivo para todos los implicados, y para la sociedad que sigue de cerca cada paso. Mientras tanto, no podemos olvidar que detrás de los titulares hay personas con emociones, miedos y esperanzas que merecen respeto. Seguiremos atentos a la evolución del caso y a las repercusiones que tendrá en la vida de la familia y en la escena pública de Noruega. Gracias por acompañarme en este recorrido por los hechos, por las fechas y por las reflexiones que plantea esta situación. Si te interesa, en próximos vídeos analizaremos con más detalle las repercusiones legales y sociales de este proceso, y cómo otras monarquías han lidiado con crisis similares. Hasta entonces, mantengamos el respeto por las personas y la confianza en que la justicia actúe con rigor y transparencia.